4 corazones. Amén. ¿Cómo se llama nuestro mensaje? Ok. Ponga atención, escuche y deje que Dios, que el Espíritu Santo ministre su vida. Incline su rostro, vamos a hacer una oración para comenzar. Amado Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta mañana, Dios, que podemos estar reunidos como familia. Gracias por el cuidado que tienes, Señor, de la vida de cada uno de estos tus siervos, Señor, hombres, mujeres y niños, Señor. Nos disponemos a recibir tu palabra, Señor. Dame sabiduría y gracia para exponerla conforme tú la hablaste a mi corazón, Señor. Danos sabiduría, Señor, para entender, Señor, para tomar decisiones. Gracias por tu maravilloso amor, papá. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a Mateo capítulo 13 y vamos a leer del verso 1 al 9. Mateo capítulo 13, versos 1 al 9. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, diga amén. Aquí lo tengo. ¿Estoy listo? Amén. Por cierto, una pregunta. De los que están aquí, ¿cuántos traen Biblia física? Eso. Muy bien, muy bien. Los que la traen, no dejen de traerla. Los que no la traen, hay que traerla, ¿sí? Hay que traerla, sobre todo porque nos acostumbramos a usar nuestra Biblia, los libros, porque no siempre vamos a tener el celular disponible. Entonces, es bueno, es necesario. Aparte, por ahí va a haber algunas cosas buenas para aquellos que traen su Biblia. Amén. Después le platico lo demás. Dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gloria al Señor. Iglesia, hace ya 18 años, el Señor me hizo un llamado al pastorado, y desde entonces, como otros, he tenido el privilegio de predicar y enseñar a muchas personas. He predicado y he enseñado en muchos lugares y en lugares extraños y con personas extrañas. He estado en lugares bien raros. He estado en grandes lugares, o bueno, grande para el estándar de Aguascalientes. He tenido la oportunidad de predicarle a 500 personas. Y también he tenido la oportunidad de sentarme y decirme: pastor, te invitamos a predicar a nuestra congregación, y llegar al lugar y solamente encontrar 4 personas. Esta es nuestra congregación, pastor, y poder compartir ahí sentado predicando de frente a ellos en una mesita o en un banquito, estar predicando y enseñando. He tenido la oportunidad de hacerlo en diferentes formas. Y mira, cuando nosotros predicamos, nuestro objetivo siempre ha sido que a través de la palabra los que nos escuchan sean retados. Amén. Que sean retados, y que los que nos escuchan, después de escuchar los mensajes, tomen decisiones sabias basados en lo que predicamos o enseñamos. Algo que todos los predicadores anhelamos es que después de que predicamos, después de que enseñamos, ver que las personas crecen, ver que las personas maduran. Nada nos hace más felices que alguien se nos acerque después de haber predicado, que se nos acerque para decirnos: esa palabra tocó mi corazón. Todo era para mí. Dios lo usó. Esa palabra en especial. Tenemos el privilegio de escuchar esto en 4 o 5 personas en una predicación. Es lo maravilloso de Dios, que tú predicas y hay 4 personas que se levantan y te dicen: todo era para mí. Y qué curioso, porque son 5 personas. Pero también tenemos la bendición de terminar una predicación y que alguien se nos acerque o nos mande un mensaje y que nos diga: pastor, ¿por qué predicó contra mí? ¿Por qué me usó a mí de ejemplo? ¿Por qué predicó sobre mi historia? La cosa es que son 4 personas. Así como 4 dicen: esto era para mí, 4 dicen: el pastor la trae contra mí.
Pero quiero decirte que yo no la traigo contra ti, ni preparo los mensajes específicamente para ti, pero sí sé que Dios ministra a cada uno según nuestra necesidad. Y como le digo a mi esposa, ninguno de nosotros predicamos sin que antes lo que predicamos toque nuestra alma. Y aún a veces cuando estamos predicando, lo que predicamos nos redarguye. El jueves pasado estaba predicando y hablé acerca de darlo todo por los hermanos. Y mientras estaba predicando, el Señor me empezó a incomodar y a hablar, y yo nomás me reía, porque el Señor me estaba diciendo, esto sí es para ti. Y yo, caray, que no era para ellos, Señor. Así que lo damos todo en la enseñanza. Y aunque es un privilegio y un honor, un alto honor que Dios nos haya escogido para predicar, que Dios nos haya levantado para predicar, también es demasiado frustrante. Es demasiado frustrante cuando, a pesar de enseñar la palabra y soltar un mensaje que viene de parte del corazón de Dios, y tú sientes la presencia de Dios mientras predicas, y a veces es tan poderosa, y a veces Dios nos empieza a hablar sobre aquellas personas a las que les estamos predicando, pero es frustrante cuando de repente entre las personas vemos que alguien está en el celular metido, y le entra por un oído y le sale por otro. Vemos a otro que está por allá jugando. Vemos otro que está pensando en la inmortalidad de la ribera, volteando por la ventana y pensando qué será de la ribera. Nos frustra cuando la gente se levanta y no tiene ninguna reacción. Nos encanta cuando nos digan, usted es bien loco y nomás me está tirando. Nos encanta cuando nos dicen, lo que usted habló, Dios lo usó para bendecir mi vida. Pero nos frustra cuando no hay ninguna reacción. Gracias, hermana. Así que esto es lo que vivimos muchos de los que predicamos. Escuchamos a Dios, preparamos los mensajes y predicamos. Y las personas a veces lo escuchan, y digo a veces, porque están presentes, pero su espíritu no está aquí. Estamos presentes, pero nuestro entendimiento no está aquí. Está ahí tu cuerpo, pero tu mente no está. Está ahí tu cuerpo, pero tu espíritu no está. Bueno, quiero decirte, y me alegra para mí mismo, que a Jesús le pasaba lo mismo. Jesús enfrentó exactamente lo mismo que nosotros enfrentamos cuando predicamos. Jesús predica a las multitudes. Jesús predicaba a todos. Predicaba en lo corto y predicaba a grandes multitudes. Y cuando predicaba a las multitudes, y no me refiero a solamente 5,000 personas, cuando predicaba a 30 personas, a 20 personas, a 50 personas, ya es complicado. Es complicado para que te escuchen, es complicado mantener su atención. Pero Jesús está ahí predicando, y mientras Jesús predicaba, encontró personas que solamente lo buscaban por alimento. Había personas que decían, vamos a hacerlo nuestro rey, porque multiplica los panes y los peces y nunca nos va a faltar alimento. Algunos asistían y escuchaban por empatía, querían escuchar y sentirse bien. Otros simplemente pasaban el tiempo. Muchos llegaron a escuchar a Jesús porque no tenían nada que hacer. Y como veían que la gente se movía, a donde va la gente va Vicente, dice un dicho. Así que como todos iban, pues ellos también. Y Jesús está ahí enseñando y predicando a este tipo de personas. En cada lugar Jesús enseñaba, y en cada lugar hay expertos en esquivar pedradas. Amén. ¿A cuántos de ustedes en una predicación has sentido que ya no sienten lo duro, sino lo tupido? He estado en predicaciones donde el predicador está hablando y hablando, y yo me siento como el boxeador que está perdiendo en una esquina. Así de, ya déjelo, por favor, lo vas a matar. Palabra tras declaración, ya nada más le hace uno, ya suéltame, por favor, dame chance, Jesús, dame chance de respirar. Bueno, hay gente que es experta en esquivar todo. Nada más le hacen, No, aquellos que son grandes como yo se acordarán de la película de Matrix. ¿Cómo se doblaba aquel para dejar pasar las balas? Ándenle, unos son así, bien buenos. En cada lugar donde Jesús predicaba, sucedía esto. En cada lugar hay expertos en esquivar pedradas.
Pero Jesús tenía una estrategia para tratar con los que esquivan las pedradas. Amén. Repite conmigo, yo no vine a esquivar pedradas. Amén. Ahora repite conmigo, Jesús, si tienes algo para mí, dale. No me voy a quitar. Gloria al Señor, que están tan dispuestos. Jesús tenía una técnica para predicar a todos aquellos que estaban sin estar y que escuchaban sin recibir. Y esta técnica fueron las parábolas. Amén. Hay una gran diferencia y tenemos que definir esto entre parábolas y fábulas. Es una diferencia muy sustancial. ¿Qué es una fábula? Tal vez en la escuela o en algún lugar has escuchado la fábula de la liebre y la tortuga. ¿La has escuchado? Una carrera entre la liebre y la tortuga, y la liebre confiada le hace al loco y de repente la tortuga iba paso a pasito y gana la tortuga. Esa es una fábula. Esa es una fábula. ¿Y qué te enseña esa fábula de la tortuga y la liebre? ¿Qué te enseña? Que no hay que confiarte, que hay que ser perseverantes, que tal vez si te esfuerzas tú lo logras y cosas así. Esas son las fábulas. Amén. Ahora, las parábolas también son historias, pero tienen una gran diferencia. Las parábolas son complejas. Las parábolas normalmente tienen personajes humanos. Y en su forma de pensar y actuar, los personajes de los que hablan tienen emociones y sentimientos muy humanos, emociones y sentimientos que nosotros mismos tendríamos. Mira, cuando tú lees la escritura, lees de Pedro, de Pablo y lees de todo mundo. Y a veces no alcanzamos a entender que son hombres y que tenían los mismos miedos, las mismas fallas que tú y que yo. No lo alcanzamos a dimensionar. Bueno, las parábolas nos ponen en esa posición de empezar a dimensionar las cosas. Amén. Las fábulas emplean sobre todo animales y hablan acerca de cualidades del comportamiento. Échale ganas, no te deprimas, esfuérzate. Hablan cosas positivas, pero cosas del comportamiento. Jesús, iglesia, amo esta parte de Jesús. Fue un tremendo contador de historias. Nada en esta vida es más, bueno, para mí, más interesante que un contador de historias. Hay gente que tiene la facilidad de contar historias que te pone así de... Yo tenía un maestro en la preparatoria de historia que ni el libro agarraba. Llegaba y se sentaba en la orilla de su escritorio, de los escritorios de antes, de grandotes. No agarraba el libro, se sentaba y empezaba a hablar. Y toda la clase en silencio y todos con... Peor que telenovela, y estábamos todos... ¿Y qué pasó con Hidalgo? Que nos digan, por favor. Jesús era un tremendo contador de historias. Capturaba la atención de la gente. Él enseñó y enseñó a través de muchas parábolas. Acabo de subir hace poco una foto a mis redes donde estoy sentado y tengo como 12 niños ahí alrededor de mí. Y mientras estaban ahí, yo les contaba historias. Y ahí estaban todos bien atentos. Había un niño chiquito, me acuerdo, que se llamaba Carlos, que les conté la historia de un viejito y él fue a decirle a su mamá que un borrachito. Yo le decía, el viejito andaba así. Y el niño Carlos fue a decirle a su mamá, el pastor nos dijo que un borrachito que conoció a Dios. Pero algo entendió. Algo entendió, eso es lo bueno. Amén. Vamos de nuevo a la porción con la que empezamos. El verso 1 dice, Mateo 13, verso 1 y 2 dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Amén. Jesús está en la casa. Sale de la casa y se va a sentar al mar. Jesús no tenía muchas pretensiones ese día, o tal vez sí, no puedo asegurarlo. Pero sé que de repente alguien lo identificó y dijo, él es Jesús. Y va y se sienta con él. Y de repente ya tenía 2, y 3, y 4,
y de repente ya tenía una multitud de gente, de tal forma que se tiene que parar y subirse a una embarcación para desde la embarcación estar enseñando y estar predicando. Amén. Ahora, esto es lo interesante. Si aquí se batalla para escuchar y entender, ¿cómo le hizo Jesús o para qué se sube a una barca? ¿Cómo le explicas si le hablas a una gente que a lo mejor te oye, a lo mejor no, a lo mejor escucha, a lo mejor no, porque por ahí tienen al niño y anda el que anda vendiendo pepitas? ¿Cómo le haces para, si de por sí hay un problema por la distancia, tenemos un segundo problema? ¿Puedes enseñar cosas puntuales y profundas? ¿Puedes enseñar cosas profundas si tienes este problema? Yo pensaría que no. Jesús tiene una técnica que son las parábolas. La escritura nos dice en el verso 3 de Mateo 13, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Vamos a detenernos ahí. No les contó una parábola. Muchas cosas por parábolas. La Biblia, no se ponen de acuerdo los expertos, porque unos consideran parábolas unas cosas, otros no las consideran parábolas, pero en las que sí están de acuerdo por lo menos son 30 parábolas que hay en la Biblia. Y algunos más se aventuran a decir que son 60 parábolas. Entonces Jesús está sentado en el barco y está enseñándoles cosas profundas, una tras otra, a través de ¿qué? De parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas, dice, diciendo. Vamos a continuar ahí en el verso 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mira, esta es una historia que por más problemas de comunicación que haya, que existan para poder escucharme, es una historia que por lo menos en ese momento todos conocen. En ese momento todos son agricultores o pescadores. Y cuando hablan acerca de sembrar la semilla, todos saben de qué se trata. Todos, la mayoría, han sembrado o siembran. Y saben qué pasa con la semilla cuando se tira, cuando cae en el piso, cuando cae en la tierra. Todos entienden eso. Así que si el que está hasta mero atrás no alcanzó a escuchar, nada más al entender la historia de qué está hablando, del sembrador y las formas de sembrar. Ya lo relacionaron, ya lo tienen ahí. Ahora, esto es otra cosa interesante que usa Jesús. Ellos están esperando recibir una enseñanza puntual, específica, pero Jesús les cuenta historias. Así que ellos están atentos, porque saben que en esa historia hay algo importante y hay algo profundo que tienen que aprender. Amén. Empecemos por el final de la parábola. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Mira, yo creo que la mayoría aquí saben cuál es el significado de esa parábola. Y lo sabemos porque Jesús lo dice. Dice la escritura que cuando termina la enseñanza, los discípulos se acercan. Recuerden que contó por lo menos 12 a 15 parábolas. Pero los discípulos se acercan y le preguntan por esta. Y le dicen, eso del sembrador y la semilla, ¿qué? Y Jesús les dice, a ver muchachos, ahí les va. Y Jesús se las explica. Por eso es que nosotros sabemos lo que significa esa parábola. Pero si no estuviera el significado declarado por Jesús, ¿lo sabrías? ¿Sabrías qué les está tratando de decir? La mayoría de nosotros no. El que tiene oídos para oír, oiga. Mira, ni sus discípulos entendieron porque estaban ahí todos.
No, es cierto, así, efectivamente, lo de la semilla y el sembrador, así es. Pero cuando van a la trastienda le dicen, ¿qué es eso? No entendimos, ni ellos sabían. ¿Cuál fue la reacción de las personas? Bueno, muchos santos se quedaron con cara de what. Muchos que creían conocer y saber la escritura se quedaron con cara de, ¿y eso qué? Hubo un pequeño grupo, hubo un grupo que estaba atento y hubo un grupo que sí entendió. Y que cada vez que escuchaba una parábola de esa, agachaba la cabeza, resoplaba así de, y algunos tal vez lloraban. Hubo un pequeño grupo que entendió. Hace poco acabo de ver un video de cómo enseñarle a un niño a no tomar ciertas cosas. Y le presentan un dulce al niño. Llega una persona disfrazada y trae un traje negro y le dan un dulce al niño. Y el primer niño dice, no lo quiero. El segundo niño extiende la mano y lo agarra. Y cuando agarra la paleta, el que va disfrazado lo envuelve, se lo lleva y lo saca del salón y regresa. Y le dan la paleta al segundo niño. El tercer niño dice, no, gracias. El cuarto dice, ¿qué puede pasar? Agarra la paleta y lo vuelven a agarrar, lo envuelven y lo sacan del salón. Van con el quinto y dice, no. El sexto y dice, no. A través de ver, aprendieron. Estos hombres sí escucharon lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué ellos entendieron y por qué los demás no entendieron? Vamos a Mateo 13:10. Vamos a leer esa porción. Dice así. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les estás contando historias? ¿Por qué no les enseñas puntualmente? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Ok, las parábolas entonces son para que los hijos del reino reflexionen y profundicen. Porque hemos dicho cosas aquí de frente y hemos predicado y enseñando cosas duras, suaves. Hemos hecho llamados tiernos de ven y reconcíliate con el Señor. Hemos hecho llamados tiernos de el Señor quiere tratar con tu corazón. Hemos hecho llamados duros del Señor dice que te pongas en orden. Y les entra por un oído y les sale por el otro. Lloran y se afligen, pero dice el Señor, viendo no ven y escuchando no oyen. Porque le acomodamos la palabra a nuestro vecino. Le acomodamos la palabra a nuestra esposa. Le acomodamos la palabra a nuestros hijos. Pero no nos acomodamos la palabra a nosotros. Las parábolas, según lo que Jesús dijo, es una forma de separar a los buscadores de los oidores. Los buscadores de los oidores. Los buscadores van tras Jesús y una renovación y un reino. Los oidores les encanta escuchar cosas nuevas. A los oidores les encanta escuchar cosas profundas que no entiendan, pero pueden decir, escuchamos esto. ¿Y lo entiendes? No, pero lo escuchamos. Las parábolas son la forma de alimentar al que tiene hambre y son la forma de negarle el alimento a quien no lo merece. Porque las va a entender y las va a discernir quien tenga el deseo sincero en su corazón de buscar a Dios. Los demás no. Así que ese es el cómo y el por qué de las parábolas. Según Jesús, nuestro entendimiento en algún punto se cegó. La Escritura dice que hay un velo que Satanás pone en nuestro entendimiento para que no veamos. Y cuando oramos por los perdidos nos pide que oremos porque ese velo sea quitado. ¿En qué momento como creyentes
se colocó un velo entre nuestros ojos, frente a nuestros ojos, que no nos permite ver. ¿En qué momento se colocó un velo en nuestros oídos que no nos permite escuchar? Escuchamos, no entendemos, vemos y no vemos. En el verso 14 dice, de Mateo 13, verso 14, dice así: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Sabes? Jesús ya les había hablado en el Sermón del Monte, ya les había dado el decálogo. Esto es maravilloso. Lo que el Padre hizo en el Sinaí, Jesús lo hizo en el Sermón del Monte. Cuando el Padre le dice a Moisés, estas son mis ordenanzas, y le da los 10 mandamientos, Jesús lo hace en el Sermón del Monte. El Padre dice en el monte de Dios, si hacen esto, vivirán. Nadie pudo. Estas son las leyes y estos son los estatutos que deben de regir a los que me siguen. Nadie pudo. Jesús viene y en el Sermón del Monte nos dice, estas son las cualidades que deben tener mis discípulos: amar, perdonar. Y ahí habla del matrimonio, y habla de las finanzas, y habla de nuestra relación con las personas, y habla de nuestros enemigos. Y esto es lo que un seguidor debe de hacer. Se lo dijo claro y directo. Y viendo, no vieron. Y escuchando, no oyeron. Hay una multitud de cristianos a los cuales se nos tiene que afinar nuevamente el oído, porque la costumbre y la rutina nos ha cegado. Estamos sin entendimiento. Venimos a la congregación por venir. Hacemos cosas por cumplir, o hacemos lo que los judíos hicieron. ¿Recuerdas que uno de los grandes mandamientos es: honrarás a tu padre y a tu madre? ¿Y qué hicieron los judíos? Cualquier cosa que yo haga por mis padres o mi madre es corbán, cumplo. Tal vez no lo visito, no lo amo, tal vez no me preocupo por ellos, pero ya le llevé un pollo en la tarde, ya cumplí. Esa era la actitud de los judíos. ¿Así se honra a los padres? ¿Así se honra a los padres? ¿Una vez al año te acuerdas de ellos? ¿El día 10 de mayo o el día del padre? Eso es honra. Honra no es respetarlos, obedecerlos, amarlos. Y como creyentes, la costumbre nos ha cegado. Con que haga en mi casa, con que no diga groserías, con que haga esto, con que haga aquello, y estamos cegados. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? El corazón de este pueblo se ha engrosado. Imagina el corazón latiendo. Imagínatelo como te lo quieras imaginar, natural o acá de corazoncito. Pero imagínate ese corazón que de repente tiene una capa que lo cubre, y luego otra capa, y luego otra capa y otra capa. De tal forma que un corazón de este tamaño se vuelve de este. Porque está engrosado. El corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Sabes cuál fue la promesa de Dios? Darnos un corazón de carne. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Es lastimosa la situación de quedarte sin entendimiento. Escuchar y no entender. Sigue diciendo ahí en la escritura: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Por qué les contaba parábolas? Porque en las parábolas hay que escarbar para encontrar el mensaje. Porque los que oyen, los que ven naturalmente, lo van a ignorar. Es demasiado trabajo meterse a analizar una parábola. Pero los que aman a Dios y buscan a Dios, le van a escarbar y le van a buscar. Es maravilloso. Jesús en muchas ocasiones habla de esto. No dejen de orar,
búsquenme, el que me busque me encontrará. Búsquenme, clamen a mí una y otra vez y sean intencionales en buscar. Jesús tiene esta solución para ministrar la vida de estas personas a través de parábolas. Las parábolas nos ponen en una encrucijada y nos piden que tomemos partido activo. Veía una película, no una serie, y a un hombre le avisan que su vecino dejó en su testamento algo muy llamativo. El vecino era un hombre anciano que estaba enfermo y que lo iban a conectar a un respirador. Y él dejó en su testamento que cuando él quedara en esa condición de estar en un respirador, que su vecino fuera quien decidiera si lo mantenían conectado para esperar si reaccionaba o lo desconectaban para dejarlo morir en paz. Imagínate que tú eres ese vecino. ¿Te gustaría estar en ese punto? Vecino, usted decide si este hombre vive o muere. ¿Te gustaría estar en ese punto? Supongamos que ya lo aceptaste. ¿Qué vas a decidir? ¿Que viva o que muera? ¿En qué te vas a basar para decidir si vive o muere? ¿En qué te vas a basar? Bueno, esto es lo que hacen las parábolas. Nos ponen en medio de una situación y dicen, ahí está. ¿Qué vas a hacer? Es muy notoria. Voy a ir predicando acerca de las parábolas, pero el hijo pródigo. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo va, se envilece, regresa, pide perdón y el padre lo restituye al lugar que tenía anteriormente. Y el hijo bueno, entre comillas, va y le dice al papá, tú eres de los bien gacho y no sé qué. Y el papá le dice, hijo, por favor, no seas así, tu hermano estaba como muerto, todo era tuyo, hijo. Ven, entra a la fiesta. ¿Recuerdas si el hijo entró o no entró? ¿Sabes por qué no lo recuerdas? Porque la Biblia no dice qué hizo. Pero la parábola del hijo pródigo nos pone ahí. Y tú tienes que decidir. Tú eres el hijo, no el pródigo, el otro. Tu hermano falló. Tu hermano se envileció. Y ahora regresa y el padre le ha dado todo. ¿Qué vas a hacer? Y vas a tener que tomar la decisión. Eso es lo que hacen las parábolas. ¿Qué vas a hacer? Ahora vamos a la parábola del día de hoy. La parábola del sembrador tiene 3 personajes. ¿Sabes cuáles son? El sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús. Está la semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Amén. Y luego habla de 4 tipos de tierra. ¿Qué significan esos 4 tipos de tierra? Ok. Ahí termina la parábola sin explicación. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que hay. 4 tipos de tierra. Vamos de nuevo a leer la parábola porque tú tienes que tomar una decisión hoy. Mateo 13, 14. Mateo 13, 14. ¿Lo tienes? Dice así. Y mientras he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Amén. Ahora vamos al verso 18. Mateo 13, verso 18. Oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Jesús la va a explicar. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. El sembrador es Jesús. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la tierra? Dice aquí, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es la tierra? La tierra, nos quedamos cortos en decir que cada tierra es un tipo de persona. Cada tierra es un tipo de corazón. Repite conmigo,
corazón. ¿Sabes qué es tu corazón? Parte de tu entendimiento y tus emociones. Eso es tu corazón, parte de tu entendimiento y tus emociones. Y dice, a veces así es el Señor, y trae la palabra y nos la da. Pero ¿sabes qué? Hay un cierto tipo de personas que tienen este tipo de corazón, que tienen este corazón, dejan que el maligno venga y arrebate lo que fue puesto en su corazón. Dejan que Satanás los convenza que de lo que se les habló no es real, o no es para ellos, o en ellos no aplica, o es muy feo que les hayan dicho eso. Me ofendiste, pastor, con tu predicación. Yo no te ofendí, te ofendió la palabra. Y te digo algo, a mí me ha ofendido muchas veces y me ha lastimado muchas veces. Y es más fácil pensar que eso no se aplica a mí y engañarme y dejar que Satanás robe la palabra de mi corazón. No lo relaciono ni con mis emociones ni con mi entendimiento. En el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay otro corazón que dice la Escritura que es como pedregales, porque es bien bueno para recibirla de primera instancia, y en la congregación grita amén, gloria a Dios, aleluya, esa era para mí, y más tarda en llegar a su casa, que ya se acordó, que allá tiene un viejo pleitón que ahorita va a hacer la democión, que la casa está tirada. Más tarde en llegar en su casa, que la aflicción empieza a quitarle todo eso, todo el gozo. Dice la Escritura, no tiene raíz. No dejas que la palabra eche raíz en ti. No entiendo cómo es que creyentes de 5 años, de 10 años, siguen consultando gente que haga limpias. No entiendo cómo creyentes de 5, de 10 años, de 1 año, sigan consultando el horóscopo para ver qué también les va. No lo entiendo, pero es un tipo de corazón. En el verso 22 dice, Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Hay otro tipo de corazón. Escucha, iglesia, este corazón. Este corazón, dice la Escritura, que también recibe la palabra. Pero dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cómo es esto? Dios me ha estado hablando en estos días sobre esto y me ha llevado a ciertos lugares y me dice, ¿sabes qué? Se te está olvidando cómo es el mundo. ¿No es lo que queremos todos los cristianos, olvidarnos del mundo? Y dije, Señor, ¿estamos jugando o qué? Se te está olvidando cómo es el mundo, porque tú vives en tu cápsula cristiana y se te olvida qué es lo que todos los demás están enfrentando. Yo soy pastor, me relaciono con pastores, voy a oraciones, voy a estudios, hablo con otros creyentes, predico la palabra, me bendicen, los bendigo y todo es un universo cristiano. Y el Señor me ha estado hablando diciéndome, se te olvida cómo es el mundo. Se te olvida que allá hay. Y este tipo de corazón, y creo que por eso me lo habló, ni siquiera lo había yo relacionado, pero creo que por eso me lo mostró, porque estamos hoy más que nunca sumergidos en tentación, en maldad y en peligro. Hace tiempo a mí Dios me dijo, deja el trabajo secular porque te quiero de tiempo completo en la congregación. Pero hay muchos que no. Hay muchos que diarios se están enfrentando al mundo. En un trabajo, en una escuela, en una sociedad donde todo lo que rige es mundo.
Y este tipo de corazón recibe la palabra en la iglesia y recibe la predicación en la iglesia. Pero cuando está en el mundo, deja que el mundo lo envuelva y lo atrape. Por eso necesitamos de la comunión de la iglesia y de los hermanos para mantenernos firmes. Por último dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Amén. Ok, aquí termina la parábola. Y la gente se queda pensando, ¿y luego? ¿Qué sigue? No nos va a decir, tú porque eres pecador, tú porque si eres, tú eres esta tierra. Jesús nomás les deja la historia ahí. Como esta mañana, nada más te la voy a dejar así. Porque ¿sabes qué es lo que busca Jesús? Una decisión. Primero, lo primero que busca Jesús es que descubras qué tipo de tierra eres tú. ¿Qué tipo de tierra eres tú? Yo no te puedo decir, ni te voy a decir, no, hermano, usted es del camino, échele ganas. ¿Qué tipo de tierra? Porque eso es lo que busca Jesús cuando cuenta las parábolas. ¿Qué tipo de tierra eres tú? La segunda cosa es, ¿qué vas a hacer con la información que tienes? Mira, estamos a 5 minutos de concluir el sermón. Y tu pregunta tal vez va a ser la misma que los que escucharon a Jesús. Cuando salgas de aquí, bueno, ¿y de qué habla el pastor? Y al final de todo lo que nos dijo, ¿qué es lo que quería? ¿O qué quería que aprendiéramos? Vas a estar en la misma posición que los que escuchaban a Jesús. Ahí está. Tú decides. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Qué vas a hacer con la información que tienes? El que busca a Dios le va a buscar. Se va a dar cuenta qué tipo de tierra es. Y va a hacer un cambio. O va a dar gloria a Dios. Porque tal vez va a decir, yo soy de los que dan fruto al 30, al 60 o al 100. Por cierto, el último punto también es muy interesante, el último tipo de tierra. Hay tierras, hay corazones que van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Si te preguntaran qué tipo de tierra quieres ser, o más bien, qué tipo de fruto quieres dar, 30, 60 o 100. ¿Qué cantidad de fruto quisieras dar? ¿100? Aquí no hay mucha bronca, porque lo interesante es que seas buena tierra, no que des fruto al 100. El fruto lo da Dios. A ti te corresponde recibir la palabra. Yo me dispondré, según lo que he escuchado de parte del Señor en estos días, a cambiar las cosas que tengo que cambiar, a ser buena tierra. El fruto es cuestión de Dios. El fruto es cuestión de Dios. Así que no importa que yo sea de los que den a 30. Soy buena tierra y eso es lo mejor. No importa que seas de 60. Eres buena tierra. Eso es lo ideal. La buena tierra al final del día siempre, siempre da fruto. Amén. Terminamos con esto, iglesia. Tienes que tomar posición o partido. No te puedes quedar fuera. Una parábola no es para que te quedes fuera, una parábola es para que tomes partido. ¿Qué vas a hacer con el sembrador y la semilla? ¿Qué vas a hacer? Porque el sembrador ha salido a sembrar y ha tirado semilla. ¿Qué tipo de corazón eres? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y termina toda la enseñanza de Jesús con algo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Al que le interesa, va a escuchar. Al que no, va a seguir en las mismas. Esto es para los que tienen hambre, no para los que tienen deseos de oír nada más. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta mañana, Señor, por la palabra que nos has hablado. Sabemos que es complicado, Dios, pero hoy entendemos lo que es una parábola.
Y hoy entendemos que no solamente eran bonitas historias. Gracias, Dios, porque tú has hablado a nuestra mente y a nuestro corazón. De todo hay en tu viña. ¿Qué tipo de tierra seremos? Eso es lo que quieres que definamos hoy. Te damos gracias, Dios, porque con tu palabra, Señor, nos exhortas, nos animas, Dios, a hacer cambios. Yo te pido que cada uno de tus siervos, tus siervas aquí presentes, Señor, tomen decisiones, que no se queden apáticos ni aparte, Señor. Que no se queden con el pensamiento con el que muchos se quedaron cuando Jesús enseñó esta parábola. ¿Esto a mí en qué me afecta o para qué es esto? Que tomen decisiones y se posicionen, que puedan decidir qué tipo de tierra son, que puedan hacer cambios si necesitan hacer cambios. Y te doy gracias, Señor, por tus siervos fieles que siguen trabajando, que siguen esforzándose, que parece que tropiezan y se levantan. Te doy gracias por los que dan fruto al 30, por los que dan fruto al 60 y por los que dan fruto al 100. Queremos ser buena tierra, Señor. Lo demás está en tus manos. Gracias por este pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos reunirnos para adorar tu santo nombre. Gracias por tu dulce amor, Jesús. En el nombre del Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre del Hijo. Amén.